A todos los asistentes, muchas gracias por asistir y desde ya muchas gracias por la invitación. Creo que es muy bueno, tanto para nosotros que trabajamos en Santiago, ¿no es cierto?, en una universidad, acercarnos a los lugares en donde se ejerce la agricultura y tener contacto con jóvenes que son los que van a tener en sus manos, ¿no es cierto?, el desarrollo agrícola del país. Bien, me presento mientras resolvemos el tema del puntero. Yo soy José Ignacio Covarrubias, soy académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y soy especialista en esta área que es la que vamos a conversar hoy día, que es la parte de nutrición mineral de plantas. Yo me especialicé en nutrición, en fertilización, en especial en minerales como el nitrógeno, el potasio, el hierro primeramente. Mi estudio de doctorado lo hice en el hierro y ahora últimamente he estado muy fuertemente enfocado en el calcio, ¿ya?, como un elemento mineral que es muy importante en conferir ciertas propiedades que tienen que ver con la calidad, con la consistencia y con la firmeza de la fruta. Porque desde ese punto de vista yo creo que es muy bueno ser conscientes del doble desafío que tenemos acá en Chile en cuanto a la fruticultura, porque nuestra fruta tiene que tener características que permitan que la fruta viaje a mercados muy lejanos, no necesariamente a Argentina, Bolivia y Perú, sino que tienen que viajar al otro lado del mundo, básicamente. Durante la pandemia, estos viajes duraron alrededor de hasta 60 días y nuestra fruta tiene que tener las condiciones necesarias para resistir ese viaje a 0 grados y posicionarse en las góndolas de los supermercados de China y otros mercados también, con una calidad igual o incluso superior a la de la fruta que viene desde mercados mucho más cercanos. Entonces el desafío que tenemos a nivel frutícola es grande, ¿ya? Eso en cuanto al calcio. Las principales especies en las que he trabajado son arándano, vides, palto, para el caso de la cuarta y quinta región, y también aquí en Peumo tenemos algunos experimentos, y en los últimos años también muy fuertemente en lo que son carozos, nectarines, durazneros, ciruelos y principalmente cerezo, ¿ya? Entonces eso soy yo desde el punto de vista de mi quehacer profesional y académico. ¿Estamos aquí? Ya. Lo vamos pasando así. Bien, hoy día yo traje algunas láminas para que podamos conversar sobre nutrición mineral de plantas. Perfecto, ahí está. Ya. Bien, traje algunas láminas para que podamos conversar sobre algunos aspectos más bien fundamentales de la nutrición mineral de plantas, y en la segunda parte quisiera que nos enfocáramos en los elementos más importantes, en cuáles son las funciones, qué es lo que hacen dentro de una planta, cómo identificar cuando hay una carencia, cuando falta un determinado elemento mineral y qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué podemos aplicar al suelo para poder subsanar ese problema. Entonces, primera pregunta para ustedes mismos. Ustedes ven acá que tengo una diapositiva en donde muestro experimentos de distinta índole, desde la hidroponía, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos en la universidad cómo los elementos minerales entran a la planta y cómo se transportan a través de experimentos que son más finos, ¿no es cierto?, que son hidroponía, donde yo tengo todo absolutamente controlado. Luego trabajamos, como se ve aquí arriba, en macetas también. Cuando algo funciona en hidroponía, luego lo probamos en maceta porque queremos ver cómo funciona un determinado mineral, un determinado ion, un determinado producto, ya con el suelo planta. Y cuando eso funciona, lo llevamos al campo. Pero todo este tipo de cosas que hacemos, observamos las raíces a través de cámaras, etc., vemos si las plantas están tomando o no los minerales y cómo responden. ¿Por qué lo hacemos? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, a ver si podemos interactuar un poquitito. ¿Por qué creen ustedes que es importante la nutrición mineral en un huerto frutal o en las plantas en general? La calidad del producto final. La calidad del producto final, o sea, los minerales influencian la calidad del producto final, ¿sí? ¿Algo más? Una prolongada vida de la planta.
para prolongar la vida en el caso de los frutales. Ojalá nosotros tengamos un huerto que esté activo muchos años, décadas, ojalá. ¿Ya? Sí, excelente. ¿Algún otro concepto? El alimento que se le coloque a la planta Exactamente. puede ser que sea el adecuado y el correcto. Exactamente. Y en la cantidad justa. Exactamente. Miren, si ustedes lo piensan desde un punto de vista más bien simplista, las plantas son seres vivos simples. No son simples, pero aparentemente son simples. O sea, las plantas necesitan 4 cosas para poder vivir. ¿Qué cosas necesitan las plantas? 1, Sol. luz. Esa es la primera fuente de energía primaria. La energía viene del sol. Por lo tanto, para una planta poder crecer con esos 4 insumos que los vamos a mencionar ahora, es gratis, entre comillas, porque la energía viene de la luz. Sol es una de las 4 cosas que necesitan. ¿Qué más? Agua como un acarreador de elementos minerales, pero también no olvidemos que un gran porcentaje de la célula, por lo tanto, de la planta es agua, más del 90 y tantos %. Suelo. El suelo. ¿Qué tiene el suelo? Mineral. El suelo tiene 2 cosas. Una ya la mencionaron, es el agua, si es que la tiene. Nosotros tenemos que dársela. Y la otra cosa que tiene son los minerales. Entonces, en el fondo, el suelo es un... ¿Cómo se podría decir? Es un sostenedor que entrega cosas. No es que él entre a la planta, él no entra. La prioridad de la planta. Exactamente. Entonces, llevamos sol, luz, radiación, minerales, agua y falta una. Oxígeno, una composición gaseosa determinada. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2, excelente muchachos, porque la planta fija carbono y a través de esa fijación de carbono libera oxígeno, ¿ya? Y ahí la planta hace una cosa que realmente a mí todavía y siempre yo creo que me va a emocionar, que es que las plantas con esas 4 cosas son capaces de fabricar su propio alimento, que es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros, para poder incorporar minerales, proteínas y otras cosas, tenemos que comernos una planta o un animal que haya comido una planta, porque la única forma de extraer minerales desde el suelo es a través de una planta. ¿Ya? Y es que voy en la primera diapo, tengo varias, en general me vuelo un poco en estos temas, pero las plantas tienen un órgano que es extraordinariamente sofisticado, que son las raíces, que tienen la capacidad de explorar el suelo y extraer minerales. ¿Ok? Entonces, volvamos a la pregunta: ¿por qué estudiamos nutrición mineral de planta? ¿No es cierto? En un liceo agrícola como esto, en las universidades, en todo el mundo. Por todo lo que ustedes dijeron. Porque la nutrición influencia el crecimiento. Desde cierto punto de vista, todos los elementos minerales esenciales, que ya vamos a ver en un par de diapositivas más cuáles son, influencian el crecimiento de la planta. Algunos más, otros menos, pero todos influencian el crecimiento. Si pudiera nombrar 2 que son los más importantes para que una planta crezca: nitrógeno, absolutamente, y el zinc. El zinc es un elemento muy importante para la elongación de los internudos. ¿Ya? Luego, influencia también la producción. ¿Ok? Si una planta, por 2 cosas. Primero, porque recuerden que la producción, voy a poner modelos frutales, porque yo he trabajado más en frutales que en hortalizas, pero esto que voy a comentar es extensible también a otras plantas. La producción necesita de puntos de crecimiento para poder insertarse. Por lo tanto, si un árbol crece, genera madera que va a producir fruta. ¿Ya? Y por otro lado, hay elementos minerales que influyen mucho en la producción, en el tamaño de los frutos, en el número de frutos, en la cuaja, en la polinización, en la diferenciación de yemas, etc. Estamos hablando de nitrógeno nuevamente, probablemente el potasio. El potasio, más del 70% del potasio que un árbol absorbe, lo dirige hacia los frutos. Y el potasio es el responsable del tamaño o calibre, de la síntesis de color y también del transporte de azúcares desde las hojas hacia la fruta. Por lo tanto, los grados Brix. ¿Eh? La relación hoja-fruto o fuente-sumidero, básicamente, la hoja es la fuente. La hoja
en la fábrica, los frutos se llenan con fotosíntesis, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos que tener una superficie foliar mínima para poder llenar los frutos, ¿ya? Yo les diría de manera, digamos, con meridiana responsabilidad, que muchas de las cosas que nosotros hacemos en fruticultura, en términos de fertilización, de manejo en verde, de poda, de raleo, etc., es a la larga para poder mantener un equilibrio entre la superficie foliar y los kilos de fruta producida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si tenemos demasiada hoja y poco fruto, el sumidero va a cambiar. La planta se va a dedicar a producir brote y no fruta. Si tenemos demasiada fruta y poca fábrica de alimento, los frutos van a quedar chicos. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos un equilibrio, un balance entre la cantidad de hoja o superficie foliar y los kilos por planta. A eso nos dedicamos básicamente en fruticultura. Bueno, después tenemos la calidad de la fruta, el tamaño, la firmeza, los sóleos solubles, el color, donde hay minerales súper importantes. En el tamaño está el potasio, en la firmeza está el calcio. El calcio es el cemento que tienen las plantas que pega células. El calcio pega células. Es un nutriente, es un cementante de células. Está en la pared celular, que es este saco o envoltorio que tienen las células. Y las células están pegadas con los pectatos de calcio. Son unos azúcares que en el fondo están pegados con calcio. Entonces, si hagamos cuenta que tenemos distintas células, ¿no es cierto?, en un fruto, y estas células están unidas con estos pectatos de calcio, que es como el cemento. Si hay poco cemento, la pared, ¿no es cierto?, las células van a estar pegadas débilmente. En cambio, si tenemos una cantidad de cemento adecuada, van a estar pegadas de una manera más robusta, y esa fruta va a ser capaz de resistir almacenamiento en frío y un viaje más prolongado, ¿ya? Y bueno, nos hemos dedicado nosotros a estudiar cómo el calcio entra a la fruta, en qué momentos entra a la fruta, qué hay que hacer para acumular la mayor cantidad de calcio en la fruta con el propósito de que esa fruta sea firme, ¿ya? La época de cosecha, lo que acabo de mencionar, yo creo que ustedes en gran parte ya lo sabían. Claro, los elementos minerales influencian el crecimiento, la producción, la calidad, etc. Pero fíjense que para nosotros en la universidad hay otros temas muy contingentes que también deben ser motivo de preocupación para nosotros. Por ejemplo, hoy en día, y aquí le estoy hablando de contingencia, de lo que está pasando en el medio agrícola, el medio frutícola, hoy en día, hay altísimas exigencias productivas y cualitativas en la fruta. Hoy debemos ser más eficientes que siempre. ¿A qué me refiero? Las condiciones en el mercado allá afuera, cuando ustedes salgan a trabajar, lo van a entender rápidamente. Las exigencias están muy altas. Los huertos tienen que producir, pongo ejemplo, si tenemos un huerto de cerezo, variedad santina, injertada sobre colt, no podemos producir menos de 18 toneladas por hectárea, porque si no, el sistema no se financia. Y de fruta de buena calidad, principalmente, hoy más que nunca. ¿Ya? Si somos productores de palta, hoy en día tenemos que producir 20 toneladas por hectárea, no menos que eso, porque si no el sistema no da vuelta. ¿Ya? Entonces, hoy en día estamos en un momento particularmente exigente en cuanto a las exigencias productivas y cualitativas de la fruta. Dos, eventuales contingencias: escasez de fertilizantes, precios del fertilizante. Y aquí voy a unir esta conversación, esta charla con lo que viene. Venimos saliendo, y no saliendo todavía, pero ustedes lo saben, que en el hemisferio norte hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso generó detención en la llegada de fertilizantes en la temporada anterior. La temporada anterior no tuvimos sulfato de potasio, no tuvimos nitrato de calcio, ¿ya? Con un dólar muy alto. ¿Qué significó eso? Que los fertilizantes estaban muy caros. No había, y lo poco que había estaba caro. Entonces, yo creo que estamos, y esto lo digo ya como investigador, estamos en la momento propicio, idóneo, para desarrollar nuevas técnicas de fertilización. Probablemente, y por eso lo quiero linkear con la charla que viene, aporte de materia orgánica como fuente de mineral. La materia orgánica tiene minerales.
pero tiene minerales contenidos dentro de ella, en los palos, en las hojas, ¿ya? Y microorganismos que sean capaces de tomar esos minerales de la materia orgánica y liberarlos al suelo para que la planta lo pueda tomar. Eso, la fertilización en la fruticultura moderna ya está visualizando eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir desarrollando con el propósito de ir paulatinamente, porque las cosas nunca tienen que ser, los cambios nunca tienen que ser muy repentinos desde mi punto de vista, ir virando desde la fertilización convencional, mediante la aplicación de sales que son fabricadas en otros lados del mundo, donde hay que traer esos sacos en barco, eso tiene una huella de carbono, eso tarde o temprano yo creo que se va a acabar. Pero nosotros ya tenemos el deber, ustedes como profesionales, futuros trabajadores, ¿no es cierto?, del medio agrícola, nosotros desde el punto de vista de la universidad tenemos que ya tener las soluciones ya desarrolladas para eso. Y eso requiere trabajo, requiere estudio de la microbiota, qué microorganismos son los que me fijan o solubilizan qué minerales, en qué cantidad y cuándo, porque la fruticultura también es muy de momentos. En ciertos momentos se requiere nitrógeno, en otros momentos se requiere calcio, en otros momentos se requiere potasio, etc. Bien, por otra parte, los minerales constituyen una de las principales fuentes de contaminación de napas freáticas. Eso es una realidad. Por mis ojos han pasado y siguen pasando muchos análisis de agua, y las aguas nuestras tienen niveles de nitrato, de nitrógeno como nitrato, que es la fracción lavable del nitrógeno, en concentraciones que superan los límites de otros países que tienen regulación. En Europa tú no puedes tener más de 15 ppm o miligramos por litro de nitrato en el agua. Si no, tomas muestras de los pozos y si no, te multan. Aquí todavía no ocurre eso, pero en algunas regiones, y esta no está exenta, pero no es la única, las concentraciones superan largamente eso. Esa agua que está en las napas freáticas, después va a los pozos, ¿dónde termina? En la bebida nuestra. Y puede generar problemas de salud. Yo creo que debido a estas contingencias que están acá, exigencias productivas y cualitativas, escasez de fertilizantes, probablemente el tema ambiental está en una capa un poco superior, pero un poco más lejana a la preocupación de los agricultores y de los consumidores. Pero es algo que está latente y que hay que resolver, ¿ya? Y también, bueno, algunos fertilizantes podrían presentar riesgos de toxicidad para microorganismos del suelo y eventualmente para consumidores. Bien, ahora nos vamos a meter derechamente en nutrición mineral de plantas, en los elementos minerales. Les cuento lo siguiente: hace muchísimos años, 1939, imagínense, estos dos investigadores elaboraron una definición de esencialidad para los elementos minerales. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento mineral puede ser clasificado como esencial para las plantas siempre y cuando cumpla con estas tres cosas. ¿Ok? Por una parte, la planta no es capaz de completar su ciclo de vida en ausencia del elemento. ¿Qué entendemos por ciclo de vida? ¿Qué entendemos por ciclo de vida de una planta? Primero, germinar. Luego, crecer. Falta algo antes de morir. Reproducirse, sí. Y morir. ¿Y morir es parte del ciclo de vida de una planta o no? ¿Por qué? Esta discusión la tuvimos ayer con unos estudiantes del Magíster en la Universidad de Chile. Es una discusión que se sale en la agricultura. ¿Morir es parte del ciclo de vida? No debería porque de nosotros depende que ella siga viva. No depende solo de ella, depende de cómo la cuidemos. Claro. Pero dentro de esto que nosotros determinamos ciclo de vida, la muerte, ¿es parte de eso? Sí. Queramos o no queramos. Yo también creo que sí. Marca el final del ciclo. Porque si no, no sería un ciclo. Claro. Pero depende de nosotros, de los humanos, la supervivencia de ella. Absolutamente. Depende de nosotros cómo sea la supervivencia. Yo también creo que el fin del ciclo de una planta termina con la muerte, porque si lo llevamos, por ejemplo, a escala humana,
Uno puede nacer, puede crecer, se puede reproducir, si lo llevo a mí mismo, ya hice esas 3 cosas, pero me falta morir. Mi ciclo de vida no ha terminado, de hecho estoy parado aquí conversando con ustedes. ¿Sí? Disculpe, voy a hacer una acotación a lo que estaba hablando y que es la verdad. Pero tal vez nuestros árboles frutales ahora viven menos que antes. Eso. Antes los árboles vivían casi el mismo periodo que podía vivir una persona. Si una persona podía vivir 100 años, el árbol podía vivir 100 años. A lo mejor no en las mismas condiciones, Sí. pero es equivalente a la vida de un ser humano. Sí. Se va deteriorando hasta que al final llega a morir. Algo está acoplando. Pero sí, antes los árboles vivían más de lo que viven hoy actualmente. Sí, Hoy hacen unos años de producción y fuera. Sí. Estoy de acuerdo, y yo creo que eso se debe a las exigencias que nosotros le estamos pidiendo a los huertos. Piensen que un huerto frutal es un sistema. Es un sistema en donde entran cosas y salen cosas. Nosotros a través de la fertilización tenemos que al menos reponer lo que se va del huerto. ¿Qué es lo que se va del huerto? El árbol, la planta. El agua, no, la planta queda, la planta queda. Hay una cosa que es lo que se va del huerto. La fruta. La fruta es lo que se va del huerto. Y la fruta dentro de ella tiene minerales. Nosotros lo que tenemos que hacer a través de la fertilización es darle lo que se va a ir a la fruta paulatinamente, mano a mano, que los frutos van creciendo, ¿no es cierto? Y con eso alimentar el sistema con lo que la fruta se llevó. Todo el resto de los órganos, brotes, hojas, etcétera, quedan en el huerto. Tú podas, incorpora el resto de poda y la poda se va descomponiendo. Lo que tú tienes que reponer es lo que se va afuera, al supermercado, al packing. Eso es lo que no vuelve. Que para el caso, por ejemplo, de una uva, son 2 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta producida, 4 kilos de potasio, por ejemplo, por tonelada de fruta producida. Entonces, si estamos produciendo 20 toneladas, por ejemplo, de uva, son 4 por 2, son 80 kilos de potasio, lo que tú deberías darle, y dijimos 2 por 2 y 40 kilos de nitrógeno por hectárea, lo que tú deberías darle. Y ahí dejas el sistema en su condición de fertilidad original. ¿Sí? Bien, entonces les decía yo, el elemento mineral puede ser clasificado como esencial siempre y cuando cumpla con estas 3 cosas. 1, la planta no es capaz de completar su ciclo de vida en ausencia del elemento. ¿Ya? Si la planta no es capaz de germinar, crecer, reproducirse y morir en ausencia de un elemento, quiere decir que ese elemento mineral es esencial. 2, la función del elemento no puede ser reemplazada por la de otro elemento, tiene que ser de él. Si por ejemplo la síntesis del color en una cereza es el resultado de la acción del potasio, pero resulta que si no está el potasio, el magnesio, por decir cualquier cosa, también ayuda a la síntesis del color, quiere decir que el potasio no sería esencial. Es decir, la función del elemento debe ser de él, irreemplazable. Y el elemento tiene que estar directamente involucrado también en el metabolismo de la planta. No basta con que un mineral logre entrar al interior de un árbol, sino que tiene que participar en alguna reacción, ¿no es cierto?, fisiológica. No tenemos que inventar nada nuevo. Los elementos minerales esenciales para las plantas ya han sido previamente identificados y han sido subclasificados en 2 grupos. ¿Ya? Por una parte tenemos los macronutrientes, que son aquellos elementos minerales esenciales, o sea, que cumplen con las 3 cosas que mencionamos en la diapositiva anterior, y que son requeridos en cantidades mayores. ¿Ok? Aquí tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Esos son los macronutrientes. Si los macronutrientes son los elementos minerales esenciales requeridos en cantidades mayores, ¿qué son los micronutrientes? Elementos minerales esenciales requeridos en cantidades menores. Perfecto. Ahí tenemos hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro y níquel. El níquel tiene ahí debería estar de otro color, porque el níquel para algunas plantas se considera un micronutriente esencial y para otras no. ¿Ya? Pero dejémoslo ahí para no complicar las cosas.
Y tenemos una tercera clasificación, los japoneses. Hay un investigador que se llama Yang Feng-ma, que trabaja en la Universidad de Okayama, en Japón, que lo ha estudiado mucho, porque el silicio, por ejemplo, es un nutriente que ayuda a dar elasticidad celular. Yo cuando vivía en Italia lo aplicábamos al follaje para ayudar a prevenir la partidura en la cereza, porque la elasticidad celular ayuda a que la fruta sea más elástica y no se parta. No resolvía el problema, pero tenía una eficacia bastante aceptable. Entonces, hay un grupito de elementos que sin ser esenciales, sí se ha visto que si nosotros lo aplicamos a las plantas, algún beneficio pueden tener. ¿Ya? Si nos vamos a las cantidades, no nos mareemos mucho con las concentraciones, pero para hacerles un comparativo, los macroelementos están en porcentaje, en partes por cien. Si ustedes toman una hoja, la secan y le miden la cantidad de, por ejemplo, nitrógeno que tiene, debería tener 1,5%, más o menos, ¿eh? Puede ser más, menos, pero por ahí está. ¿Ya? El potasio 1, después vamos a entender por qué el nitrógeno es un elemento tan requerido, tiene que ver con la función que tiene. Los microelementos están en concentraciones muy bajitas, en partes por millón. O sea, los micronutrientes están en concentraciones 10.000 veces más bajas en comparación con los macronutrientes dentro de una planta. Quiero ser súper claro en esto. Están en concentraciones más bajas los micronutrientes, pero son igualmente esenciales. Les pongo el ejemplo del molibdeno. El molibdeno se encuentra en concentraciones de 0,1 miligramos por kilo dentro de una planta. O sea, con un volumen similar a la tapa de un lápiz, podemos alimentar una hectárea con molibdeno. Sin embargo, si falta molibdeno, la planta no puede completar su ciclo de vida, etc. Entonces, si bien son minerales que están en concentraciones muy bajitas, son importantes igual. ¿Ya? No porque estén contenidos en concentraciones más bajas van a ser menos importantes. ¿Ok? Bien, esta es la concentración de elementos minerales que podríamos encontrar, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿ya? En hojas de vid. Una hoja de vid, de parra, de uva de mesa o de uva vinífera, muestreada en pinta, debería tener 2,5% de nitrógeno, 0,15 de fósforo, estos son rangos, ¿no es cierto? 1,27 de potasio, y para el caso de los microelementos tenemos concentraciones que están en partes por millón. Bien, vamos ahora a la segunda parte. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Vámonos ahora a la segunda parte, funciones, síntomas de déficit y cómo superar carencias de macronutrientes en plantas. Y aquí quisiera partir hablando de nitrógeno. ¿Conocen el nitrógeno o no? ¿Han escuchado hablar del nitrógeno? ¿Han tenido clases? ¿Qué hace el nitrógeno en una planta? ¿O cómo podemos saber si a una planta le falta nitrógeno? ¿El color de la hoja? ¿Ah? ¿El color de las hojas? ¿Cómo, perdón? ¿El color de la hoja? El color de la hoja. ¿Cómo es el color de la hoja? La hoja está caída y es más café. Amarilla. Más amarilla. Mira, se sabe el síntoma, y el síntoma es el que acaban de describir, pero aquí vamos a conversar sobre la función del nitrógeno y así ustedes van a poder relacionar, van a saber por qué la hoja se pone amarilla cuando falta el nitrógeno. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, ¿qué hace el nitrógeno? El nitrógeno es el elemento mineral más importante en la nutrición vegetal. Desde un punto de vista de esencialidad son todos los minerales igualmente importantes, pero convengamos que el nitrógeno está en un pedestal distinto, básicamente por la relación que hay entre el nitrógeno y el crecimiento de las plantas. Ustedes mientras más nitrógeno le meten a una planta, la planta más va a crecer, directamente proporcional. ¿Ya? Nitrógeno es igual a crecimiento, lineal. Luego influencia también la producción. Mientras más nitrógeno nosotros le metemos a una planta, la planta más va a producir. Pero va a llegar un momento en que si seguimos metiéndole nitrógeno, la producción no va a poder subir más, porque tiene un techo, y si seguimos todavía metiéndole más nitrógeno, incluso la producción puede caer, porque el árbol se va a dedicar más a generar hoja en desmedro de la fruta.
influencia variables de calidad y composición de los alimentos, y es fundamental en distintos procesos fisiológicos. Ahora, ¿qué hace el nitrógeno? La planta lo absorbe. ¿Qué rol cumple dentro de la planta? El nitrógeno, muchachos, es un componente estructural, o sea, está en el esqueleto de distintas moléculas que están dentro de la planta. Es parte de la estructura de un árbol. ¿Ya? Entonces, ¿el componente estructural de qué cosa? De la clorofila. ¿Qué es la clorofila? El color. ¿El color? ¿Qué color? Verde. Verde. Todo lo verde que nosotros vemos en un árbol es clorofila. Y esos pigmentos se usan para poder captar luz y hacer fotosíntesis. Esta es la clorofila, lo que está aquí. Gráficamente. ¿Qué tiene la clorofila? Un átomo de magnesio al medio y 4 átomos de nitrógeno que son los que sostienen la totalidad de la molécula. Entonces el nitrógeno es parte de la clorofila. Es un componente estructural de la clorofila. Y por eso, cuando falta nitrógeno, hay menos clorofila. ¿Se entiende? Ese es el punto. Es parte, bueno, de cosas un poco más complejas, del ATP, que el ATP es la energía, es como la moneda de cambio energético que tiene una planta. Si nos vamos a la parte, a la química, esto es el ATP. ¿Qué tiene el ATP? 3 fósforos, un azúcar, una ribosa, y una base nitrogenada donde el nitrógeno está ahí incrustado al medio. Entonces, el nitrógeno es parte de la clorofila, es parte del ATP, es parte de las proteínas también. Si es parte de las proteínas, es parte de las enzimas. Es parte también de los ácidos nucleicos que están dentro del núcleo de cada célula y el material genético. Entonces, las plantas están llenas de clorofila, están llenas de proteínas, y cada célula tiene un núcleo con ácidos nucleicos con nitrógeno dentro. Entonces ahora podemos empezar a entender por qué el nitrógeno es el elemento que más requieren las plantas. ¿Ok? Una planta, para poder crecer, necesita formar estructura, y para formar estructura se requiere nitrógeno. ¿Ya? Ya, entonces, volvamos a la pregunta que le hice inicialmente, pero ahora sabiendo lo que hace el nitrógeno. ¿Cómo podemos nosotros, si el nitrógeno es constituyente de la clorofila, de las proteínas, de las enzimas, de todo básicamente, cómo vamos a observar o cómo va a manifestar la planta una eventual carencia de nitrógeno? Le va a dar color verde. Hay menos color verde porque hay menos clorofila. Perfecto. ¿Qué más? Está más decaída, crece menos, produce menos. Pérdida de hojas posiblemente. Pérdida de hojas, sí, cuando es muy severa, claro, porque la planta ya, al no tener clorofila, no hace fotosíntesis. Al no tener fotosíntesis, no tiene comida. Al no tener comida, todo se cae. ¿Sí? Y esos son los síntomas, los que ustedes acaban de decir. Menos crecimiento y producción en comparación a lo normal. Clorosis general. Aquí tenemos un brote de parra proveniente de una planta carente en nitrógeno, y aquí al lado tenemos una que está bien nutrida con nitrógeno. Se ve la diferencia en el tamaño y en el nivel de verde. Esta tiene 2 racimos lindos, esta tiene 1, esta tiene hojas más chicas, más amarillas respecto de esta, y ahí se puede ver. ¿Sí? Clorosis. La clorosis o este amarillamiento con nitrógeno es intervenal. Ustedes han visto que hay algunas clorosis que son como que no son parejas en la hoja, sino que son como intervenales entre las nervaduras. En el caso del nitrógeno, la clorosis es pareja. Es la planta entera se pone amarilla. No las hojas nuevas o las más adultas, no. La planta completa se pone amarilla. ¿Por qué es eso? ¿Se les ocurre? Porque la clorofila está presente en toda la hoja. Porque la clorofila está presente en toda la hoja, pero además de eso, porque el nitrógeno es un elemento muy móvil. Se mueve, se reparte muy bien en la planta. Entonces, si a alguna hoja le falta un poco de nitrógeno, el resto de la planta le va a convidar, y toda la planta en el fondo va a tener la cantidad de nitrógeno. Hay otros elementos que no son tan móviles, entonces se quedan en la hoja en donde estaban. Para el caso del nitrógeno, la clorosis es muy generalizada. Se nota más en hojas basales cuando es extremadamente severa.
si falta nitrógeno, la buena noticia es que ustedes ya saben cuáles son las funciones, saben por qué la planta se pone de ese color, que es un color pálido, ¿no es cierto? Pero la buena noticia es que hay formas de poder darle nitrógeno a las plantas para que la planta lo tome y se recupere. Y aquí tenemos distintos fertilizantes, tenemos la urea, por ejemplo, dentro de los acidificantes, o sea, dentro de los fertilizantes que aplicados al suelo bajan el pH, tenemos la urea. ¿Conocen la urea o no? La conocen, por supuesto. Tiene 46% de nitrógeno y es una forma de nitrógeno, podríamos decir, un poco más económica. Es un poco más económica. Pero quizás no es tan eficiente porque la urea en el suelo, con temperaturas de unos 20, necesita temperatura y necesita humedad para que los microorganismos la conviertan en amonio, y después el amonio tiene que ser convertido a nitrato para que la planta la tome. Entonces, la urea, una vez que ustedes la aplican al suelo, tiene que pasar alrededor de una semana en el suelo con buenas condiciones para que el árbol la pueda tomar. ¿Ok? Pero es una fuente, es la más económica, volvió a bajar de precio. En pandemia llegó a estar a 1.200 pesos. Ahora volvió a 400, 500. Hay otras fuentes también, sulfato de amonio, tiene menos nitrógeno, pero es una fuente no recomendable probablemente para los suelos del norte, porque cuando hay pH neutro alcalino el amonio se volatiliza. Pero en otros suelos yo creo que podría ser una buena alternativa. El nitrato de amonio tiene un 33% de nitrógeno. Dentro de los alcalinizantes está el nitrato de calcio, en fin. Hay distintas fuentes de nitrógeno que tienen distintas concentraciones de nitrógeno y distintos precios. Ahí ustedes tienen que recomendar o utilizar la adecuada en función del suelo que tienen y de las características que estamos mencionando. Las orgánicas que se puede. Estiércol de vaca, de oveja y cabra, de caballo, de cerdo, la gallinaza. Hay distintas herramientas, enmiendas orgánicas que tienen nitrógeno también. ¿Cuál es el problema en general? Que en los campos se aplica la materia orgánica nomás. ¿Cuánto? 20, por ejemplo, 20 toneladas por hectárea, etc. Pero no vemos esto. Lo que tienen que ver ustedes es cuánto nitrógeno tienen, cuánto nitrógeno necesita el huerto y en función de eso calcular la cantidad de materia orgánica que tienen que aplicar. Es una buena herramienta porque la materia orgánica va a ir liberando el nitrógeno paulatinamente, ¿ya? Pero tienen que considerar que la liberación de nitrógeno de la materia orgánica no es instantánea, va a ser probablemente para la temporada siguiente, tiene otra temporalidad, es más lenta la estrategia. ¿Ok? Pero es una posibilidad. Bien. Fósforo, elemento mineral muy importante, es uno de los macronutrientes más relevantes en el crecimiento de las plantas. Su concentración varía entre 0,1 y 0,5% y tiene una función muy importante, por lo que les mencioné anteriormente. Ustedes me dijeron que sabían lo que es el ATP, ¿verdad? ¿Saben lo que es el ATP? Adenosín trifosfato, pero en el fondo es la molécula que da energía en la célula. Para cualquier cosa que haga una célula necesita ATP. El ATP es como la benzina, ¿ya? Y el ATP es, como dijiste tú, adenosín trifosfato. Tiene 3 fósforos. Cada molécula de ATP tiene 3 grupos fosfato. Entonces, el fósforo se asocia a la energía. La planta necesita energía para crecer, necesita energía para reproducirse y por lo tanto necesita fósforo. Es absolutamente esencial. ¿Cuál es el tema? Y esto ustedes que son jóvenes y que están a puertas de salir, no sé qué es lo que quieren seguir haciendo, seguir estudiando, bien salir a trabajar, cada uno tendrá sus preferencias. Lo que les quiero contar es esto. Fíjense que estamos en un problema con el fósforo. Actualmente no somos conscientes, pero el problema existe. Este gráfico muestra la producción de fósforo, ¿no es cierto?, anual, en megatoneladas de fósforo por año. Si nosotros seguimos sacando el fósforo, porque el fósforo se extrae de la roca fosfórica, no aquí en Chile, el fósforo se produce en otros lugares del mundo y se importa a Chile, pero se extrae de la roca fosfórica, ¿sí? Como la mayor parte de los minerales. Si nosotros seguimos en el mundo extrayendo el fósforo como lo hemos venido haciendo,
Ya cercano al 2030, 2035, que eso es muy luego, el fósforo se va a empezar a acabar. Y esto, fíjense que cuando yo estudiaba en Italia, hice una pasantía en Alemania, en el Instituto de Nutrición Mineral. Todos los experimentos que estaban haciendo ellos eran fósforo. Y yo no entendía por qué. Preguntaba, ¿por qué están estudiando tanto el fósforo? En Chile la verdad es que no le tomamos mucha importancia, salvo en el sur, donde hay suelos volcánicos, suelos que fijan el fósforo. Y ellos me contaron esto. Nos contaron que en el fondo ellos tenían una gran preocupación porque el fósforo se iba a acabar. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ser cada vez más eficientes con la fertilización fosforada. El fósforo está en la naturaleza. Todo lo que hemos extraído de fósforo, en el fondo está en las plantas, está en la materia orgánica, está sobre la tierra. Eso tenemos que irlo recuperando. ¿Ya? Los compost también son ricos en fósforo y es una forma de poder recuperar fósforo que ya salió de la tierra, que ya pasó a ser parte de un sistema productivo y lo podemos reutilizar. Entonces hay que ser conscientes de eso. El fósforo es un recurso cada vez más escaso y si seguimos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, el riesgo de que se termine es latente. Y ahí vamos a estar en un problema. ¿Ya? Actualmente los que tienen más reservas de fósforo son China, ¿ya? Estados Unidos y Marruecos, pero los que tienen más reservas de fósforo en el subsuelo es Marruecos y el Sahara. ¿Ya? Ahí hay una concentración muy importante de fósforo que está en el subsuelo. ¿Okay? ¿Cómo podemos detectar cuando a una planta le falta fósforo? Mi opinión sobre esto es que el fósforo en el sur es un problema porque en el sur tiene suelo volcánico y los suelos volcánicos fijan el fósforo. Los tumados son suelos que fijan el fósforo. Aquí en la zona central no es un problema gravitante, ¿ya? Y está en el suelo, pero de todas maneras la recomendación es aplicarlo, ojalá a través de enmiendas orgánicas, para poder aprovechar el fósforo que ya fue utilizado alguna vez por algún sistema productivo. Entonces, síntomas de fósforo al revés del nitrógeno: color verde oscuro intenso, la clorofila se concentra cuando hay problemas con fósforo. Y las hojas, por otra parte, se pueden poner de este color rojizo, que lo pueden ver en los arándanos que están en el sur de Chile. Este color rojizo en hojas maduras es muy propio de carencia de fósforo. ¿Ya? Aquí tenemos más fotos sobre otros cultivos, cañas de azúcar, sobre vides. En vides se muestra en general la carencia, y para poder entregar el fósforo a través de fertilizantes tenemos superfosfato, que tienen, ¿no es cierto?, fósforo, tienen calcio, ¿no es cierto?, tiene azufre, superfosfato triple, que es una fuente fosforada más concentrada, y hay otras fuentes que también tienen nitrógeno, tienen los dos minerales a la vez, tienen distintas concentraciones y distintos precios también, al igual que con el nitrógeno. Luego tenemos el potasio, ¿ya? El potasio, muchachos, es así como el nitrógeno, es el elemento más importante para el crecimiento de los brotes, de las hojas, de las raíces. El potasio es muy importante para la fruta, ¿ya? Si el nitrógeno es a los brotes, el fósforo es a las raíces, el potasio es a la fruta. Entre el 60 y el 70% del potasio que un árbol absorbe lo concentra en la fruta, ¿ya? Es un elemento que está en cantidades bastante altas en la planta, promueve el crecimiento vigoroso de las plantas, pero sin lugar a dudas los efectos más notables del potasio están en la fruta, ya que aumenta los azúcares, los sóleos solubles, promueve la síntesis de color y también el tamaño de los frutos. Si nosotros tenemos un huerto que se está quedando chico en calibre y tiene hoja suficiente para sostener el calibre, podría ser debido a una carencia de potasio, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar carencia de potasio? Principalmente en suelos, en esta región, en esta zona, en suelos que sean muy arcillosos, en suelos pesados, en suelos, esta arcilla que cuando se secan, se parten. Ahí el potasio puede estar deficiente porque son arcillas que... ¿Estamos?
No sé, sí, estaba un potasio, me falta 1 o 2 minerales. Y está. ¿Qué está diciendo? En las arcillas, que son de estas expansibles, ¿no es cierto? El tipo 2A1, ahí el potasio se secuestra y a veces irreversiblemente. Entonces hay que tener ojo ahí con el potasio. ¿Cómo podemos ver la carencia? Menor crecimiento de brote y frutos, sin duda. Frutos más chicos, frutos con menos color, frutos que no toman grado, que no acumulan azúcares, eso puede ser la consecuencia de una carencia de potasio. Y en las hojas se ve este color rojizo. No confundir con el fósforo. El fósforo también se ve en un color rojizo, pero el potasio es en toda la lámina. ¿Ya? El fósforo es un rojizo más intervenal. Ok, en las vides se ve aquí, ¿no es cierto?, este palidecimiento intervenal y en el borde de las hojas. En los cítricos se ven hojas chicas, encarrujadas. Y en el olivo se ve este síntoma muy particular, que es una clorosis apical, o sea, se ve un color amarillo, pero de la mitad de la hoja hacia la raíz. Es súper característico. En el kiwi, hoja arrugada, se llama necrosis, ¿no es cierto?, con encarrujamiento marginal. El margen de la hoja se arruga. El kiwi muestra carencia de potasio y la muestra más hacia el final de la temporada, cuando los frutos están grandes, porque los frutos se han tomado todo el potasio que tiene la planta. ¿Ya? Y los fertilizantes, tenemos el cloruro de potasio, KCl, que tiene 60% de potasio, pero tiene cloro. Ojo con eso. ¿Es la fuente más barata? Sí, pero tiene cloro. Y el cloro es súper depresor del crecimiento. ¿Ya? Si ustedes necesitan darle fuerza y crecimiento a una planta, no apliquen el cloruro de potasio, porque va a dar potasio, pero también va a dar cloro, que es perjudicial para el crecimiento. Y hay otras fuentes, algunas combinadas con nitrógeno y con otras sales que pueden tener, como lo hemos dicho anteriormente, distintas concentraciones y valores también en el mercado. El calcio, ya lo introdujimos anteriormente, es un mineral, ¿no es cierto?, que ayuda a la firmeza, a la consistencia. Cuando yo les decía que el calcio es el cemento que tienen las plantas, me refería a esto. Estos son dos células que están en toda la planta, están en la fruta, están en las hojas, las células están en todo el organismo, ¿no es cierto? Y el calcio se mete aquí al medio y ahí forma una especie de pared cementante. En la pared celular hay pectinas que tienen calcio que pegan y cementan células vecinas. Y ojo, para que lo recuerden, el efecto cementante del calcio también se ve en la materia inerte. ¿De qué está hecho el cemento? El cemento para construir murallas. Carbonato de calcio. El calcio también lo tenemos en los dientes, en los huesos. El calcio es estructura, es firmeza. Los síntomas. Cuando falta calcio vamos a tener fruta que va a ser perecible, fruta blanda, fruta que no resiste el almacenamiento, fruta débil. Cuando la fruta sale, la cosechan ustedes y a los 3-4 días ya está blanda, si no es un tema varietal o genético, puede ser carece de calcio. ¿Ya? Y eso, yo les comenté al inicio, estoy dedicando parte de mi vida profesional a eso, porque el tema de la firmeza en Chile es absolutamente gravitante hoy en día, hacia la parte aérea a través de la transpiración de la planta. Entonces, el momento en que tenemos que aplicar el calcio al suelo es el momento en que el fruto transpira, porque así el calcio se va a través de unas verdaderas cañerías que hay dentro del árbol hacia la fruta. Y eso es temprano en la temporada, entre floración y frutos de alrededor de unos 8 milímetros de diámetro. Ese es el momento en que el calcio vira fuertemente hacia la fruta. Y es el momento en que nosotros tenemos que tener el calcio puesto en el suelo. ¿Ya? Se puede aplicar a través de distintas fuentes, óxidos de calcio, cloruros de calcio, nitratos de calcio, hay distintos fertilizantes para eso. Y el magnesio, para ir terminando con los nitrógeno, fósforo, potasio, con los 5 macroelementos más importantes, el magnesio. Sin mucho preámbulo, el magnesio, al igual que el nitrógeno, es parte de la clorofila. Es el átomo central de la molécula de clorofila. Por lo tanto, la capacidad de fotosíntesis que tenga un árbol va a depender del nitrógeno, pero también del magnesio. Por eso es tan importante el magnesio.
¿Ya? Entonces, si falta magnesio, ¿cómo lo deberíamos observar en un árbol? Más chica. Más chica, pero con el color Pérdida del color. también. También clorosis, también hoja más amarilla, pero la forma de la clorosis es diferente, es así. El nitrógeno, el amarillamiento era parejo en toda la lámina. El magnesio es intervenal, o sea, la zona entre nervadura se pone amarilla. ¿Lo has visto este síntoma? Es bastante común y se presenta en las hojas más adultas, ¿ya? Se forma esta especie como de pino, ¿no es cierto?, en las hojas adultas, y eso se debe básicamente a una merma en la síntesis de clorofila. Esto, aquí en vides, en los cítricos, súper común, en limones, mandarina, naranja, que se presente este síntoma. Y fíjense que en la hoja adulta, las nuevas están verdes, las adultas están amarillas. ¿Ya? Y eso pasa porque el magnesio es muy móvil. Entonces, cuando le falta, la planta siempre va a priorizar las hojas nuevas. Cuando le falta magnesio a la hoja nueva, la adulta le va a pasar el magnesio a la hoja adulta. A la hoja nueva, perdón. Y va a quedar ella con menos magnesio, y por eso el síntoma se presenta allí. Y para poder aplicarlo al suelo hay distintas fuentes. Aquí yo lo que les puedo recomendar es siempre aplicar las fuentes más solubles. El nitrato de magnesio es un gran fertilizante. Lamentablemente no es barato, pero es muy bueno. El magnesio facilita la absorción del nitrógeno y el nitrógeno la de magnesio. Entonces, ese fertilizante es súper eficiente para poder meter magnesio a las plantas. O también los sulfatos de magnesio es la otra posibilidad. ¿Ya? Bien. Ese es el material que traía preparado. Yo sé que hablamos de estas cosas. Va a quedar el material ahí, entiendo, a disposición de ustedes. Cualquier consulta, conversación, aquí está mi correo. Para, no sé, cualquier pregunta que tengan relativa a la clase u otra. No sé si hay algún comentario antes de darle el pase al colega. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna impresión? Lo personal, creo que es muy fructuosa, por decirlo, en el nivel que está conversando usted. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Claro. Somos agricultores, sí, por supuesto, por la situación de la vida que te dio, sí, pero no tenemos esta educación. Entonces creo que esta clase es fundamental y fenomenal para todo, tanto estudiantes de acá como para nosotros que ya estamos en una vida un poco más adulta, hacer bien nuestras cosas. Muchas gracias por el comentario. Y fíjese, para nosotros que estudiamos estas cosas de los libros, a veces detrás de un escritorio, aprendemos mucho también de ustedes. Cuando venimos al campo y vemos la realidad, porque la firma está ahí, está en terreno, también aprendemos un montón. Así que es súper enriquecedor tener contacto e intercambiar conocimiento. El conocimiento que tienen los agricultores también es altísimamente valioso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces llevamos a cabo parte de la información que nos está dando sin la experiencia, solo por la intuición de por qué poder echar esto, echar lo otro y ver que ahí eso va viendo los cambios, pero no lo tenemos en el nivel que usted lo entrega, con la claridad que lo entrega. Entonces para eso, para nosotros, lo personal, el grupo que estamos acá, yo estoy muy satisfecha y le agradezco a INDAP, y agradezco a nuestro guía, ¿ya? A SEAT, que ha sido una parte fundamental para nosotros, que fabuloso. Muchas gracias.